¿Cómo puede un hombre que odia a los cristianos convertirse en un cristiano? ¿Cómo puede alguien conocer tan bien el Antiguo Testamento y no ver que apunta a Jesús? ¿Y por qué elegiría Jesús a alguien así para compartir su mensaje? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con Saulo de Tarso en el libro de los Hechos, capítulo 9. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Bienvenidos todos a, nuestro último episodio en esta serie que hemos estado haciendo de encuentros que la gente tuvo con Jesús. Y en este último episodio nos vamos a enfocar en uno que es muy extenso y muy importante, un encuentro que tuvo Jesús con Saulo, que también después es conocido como Pablo, que en sí es la misma persona, nada más para clarificar, si alguno tenía la duda, es la misma persona, Saulo, Pablo, y este encuentro que tuvo Jesús con él en un momento muy intenso cuando él iba en camino a perseguir y a quizás llevar a la muerte a varios cristianos, y en ese momento Jesús le pone un alto y ahí lo demás es su historia. Es un encuentro muy fascinante. Entonces, ¿por dónde empezamos, Doc? Pues mira, yo creo vamos a comenzar desde el comienzo, para decirlo, en el versículo número 1, ¿verdad? Donde dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino. Cuando dice aquí camino, significa los creyentes al principio eran llamados los del camino, los trajera presos a Jerusalén. Entonces, para mí es como los anuncios en la televisión, ¿verdad? Hemos hablado de esto anteriormente, ¿verdad? Cuando enseñan a un hombre o una mujer que sea obesa, pesa unos 110 kilos, 115, 120, muy, muy obeso, muy gordo, y de repente, después de tomar el medicamento o hacer ejercicio, salen bien delgaditos, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí vemos a Pablo, los comerciales, y aquí vemos a Pablo antes y después, antes de tener un encuentro con Jesús en este capítulo, y después lo que ocurre, la transformación total de Saulo, ¿verdad? Pues donde tú quieras, Eliel, vamos a llevarlos. Pues ahí es un buen momento para comenzar. Ahí, ese versículo donde dice: respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ¿no? Contra los que siguen el camino, como dices, que es los que siguen a Jesús. Amenazas y muerte respirando. Para mí es no solo enojo, sino un odio quizá por esas personas. Odio. Un celo intenso que él tenía. Y yo creo que es difícil nosotros captar el por qué. No era porque a lo mejor Saulo era una persona odiosa. Yo creo que era porque él tenía un celo por Dios y un temor de Dios tan intenso, y él pensaba que esto era lo correcto. Y a diferencia con otros encuentros que hemos hablado donde las personas quizá eran apáticas a Jesús, o estaban en cierto pecado, o simplemente necesitaban dejar el dinero, lo que sea, como Zaqueo que vimos. Esta es una persona que ya tiene un temor de Dios, tiene un conocimiento muy profundo de las Escrituras, pero tiene unas creencias que no están correctas, y esas son las que tienen que ser cambiadas para que él pueda ver la verdad y llegar al conocimiento de Jesús, ¿no? Pero, ¿quién era Saulo? Entonces, él era un sacerdote, era un rabino, porque dice que él tuvo que ir con el sumo sacerdote. Entonces, él era parte de ese círculo, ¿se puede decir? Probablemente muchos de los eruditos dicen que era parte del Sanedrín, que era, vamos a decir, como la corte suprema judía en su día, ¿verdad? Los líderes máximos religiosos ahí en Israel. Y claro, sabemos que era un estudiante de Gamaliel, y Gamaliel era uno de los grandes rabinos del día de Jesús, la época de Jesús. Y también sabemos, ¿verdad?, que estaba buscando, tenía un celo tremendo, está claro, ¿verdad? Él aún lo admite en sus cartas después, y vamos a mirar eso en un ratito.
pero él admite que él tenía un celo tremendo por las cosas de Dios. Y no nos olvidemos que otra vez estamos hablando de los líderes religiosos, muchos de ellos, no todos, porque Nicodemo, por ejemplo, era un líder religioso, pero él era un convertido, él creyó en Jesús. Pero algunos de ellos tomaron, como el sumo sacerdote y otros, veían a Jesucristo cuando estaba vivo como una amenaza, muere, y entonces sus discípulos dicen que ha resucitado. Y vemos aquí en el versículo anterior, ¿verdad? Está Saulo mismo cuando están apedreando a Esteban. Entonces, aún Pablo en sus cartas, en una de sus cartas, no me recuerdo exactamente ahora en el momento cuál era, pero él dijo y dio testimonio que él estaba ahí. Entonces, vemos que, sí, aprobando totalmente, correcto, Elliot. Y entonces notamos aquí la importancia de que no es que la escritura no enseñaban, sino que era su interpretación de la escritura que era incorrecta, porque él pensaba, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he viajado a Israel dos veces, y también me he sentado con rabinos, me he sentado con judíos creyentes, y ellos están esperando al Mesías. Y me imagino, aunque no sabemos con toda certeza, pero probablemente Jesús estaba mirando, esperando el Mesías, pero lo que sí está bien claro es que Saulo no creía que Jesús era ese Mesías. Y al no creerlo, su celo religioso, el celo político, porque otra vez Jesús era una amenaza para muchos de los líderes religiosos, le motivó a buscar a cristianos y buscar a esos cristianos y al mismo tiempo llevarlos a Jerusalén para que ellos sean juzgados, porque ellos eran considerados blasfemos, ¿verdad? Aún Jesucristo mismo fue considerado ante el sumo sacerdote como que había blasfemado al admitir que era el Hijo de Dios, o el hijo del hombre, de Daniel capítulo 7. Entonces, pongámonos en los zapatos del apóstol y podemos entender, no es que está bien, pero podemos entender ese celo que llegó hasta rencor y odio contra los que decían que Jesucristo era el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y pues él conociendo desde joven el Shama, ¿no? De que Jehová es uno, y él solo es Dios. Y ahorita dicen que este Jesús se hace igual a Dios, que es el Hijo de Dios, que él perdona pecados y que él es el Mesías. Él es entonces, obviamente no tenían palabra para la Trinidad, ¿no? En ese entonces es blasfemia. ¿Cómo se atreven? Y cristianismo ahorita pues es la religión más popular, por así decirlo, del mundo. Pero en ese tiempo era una pequeña secta dentro de una secta, que era el judaísmo, ¿no? Entonces, pero aún así estaba creciendo y miles creyeron en Hechos 2 y entonces aquí vemos que está creciendo este peligro, esta amenaza, como bien dices, Doc. Y pues él llega con ese celo y dice, voy a acabar con esto no está bien. Exactamente. Y ahí es cuando, en camino a Damasco, ahí es cuando tiene su encuentro con Jesús. Y dice que de repente, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí dice que cayó a la tierra. Unos dicen que se cayó de su caballo. Bueno, no dice caballo, no dice que estaba, solo dice que cayó a la tierra. Ni camello, no sé. ni nada. Ahí dice que cayó a la tierra y nos sometemos a lo que dice la Escritura. Así es. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y es increíble que Jesús mismo se le presentó ante él. No fue que mandó un ángel o otro cristiano que fuera un evangelista. Quizás Saulo lo hubiera matado, ¿no? Entonces Jesús tiene la gracia y el amor de él mismo presentarse ante él. Y también esto me gusta de que los que están alrededor de él lo escuchan, oyen la voz, aunque no ven a nadie. Y en cuanto se para Saulo, se levanta del suelo,
sus ojos ya, aunque estaban abiertos, no podía ver y quedó ciego, ¿no? Y bueno, ya vimos en el episodio pasado lo que sucede, de que él se queda ciego por unos días. Pero me encanta este encuentro porque Jesús es amoroso, obviamente, y esto lo hace por amor. Pero es un encuentro medio fuerte, ¿no? Ahí mismo viene con toda su fuerza y cree que es el hombre que Dios va a usar para acabar con esa secta, y Dios le pone un alto bien firme y lo tira, lo deja ciego y confundido, y le da instrucciones de que ahora tú me vas a obedecer. Tú entras a la ciudad y eso te digo qué vas a hacer. Y por 3 días se queda ciego y se queda orando y ayunando porque su mundo ahorita se volteó de cabeza. No sabe ahora, a ver, estoy equivocado, esto me lo imaginé. Yo me imagino los hombres alrededor de él diciendo, no, nosotros también lo escuchamos. Entonces no es todo, me lo imaginé yo. Y después llega Ananías y confirma que esto es de Dios, ¿no? Es Y es impresionante. importante notar, yo diría, Pablo tuvo una crisis tremenda, ¿verdad? Otra vez Saulo. Tuvo una crisis tremenda durante aquí. Imagínate dedicar toda tu vida al celo, ¿verdad? Del templo, la vida religiosa, todo lo demás, y de repente encontrarte cara a cara, para decirlo de una manera, con Jesucristo, y no solamente Jesucristo, pero el Cristo resucitado, ¿verdad? El que seguro Pablo negó, que eso es imposible, alguien que sea resucitado, robaron su cuerpo, etcétera, 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 y tener un encuentro firme y directo con él, quedarse ciego, era una crisis tremenda de identidad, de en cuanto a quién era él, lo que había creído. Tenía que ser una cosa impresionante, de verdad que sí. Sí, y es curioso que son 3 días, igual que Jesús en la tumba, que son 3 días que él se queda ciego hasta que recibe otra vez la vista, ¿no? Su vista. Y bueno, y me encanta cómo también Jesús sí se revela él mismo con una visión, pero también a través de cristianos, a través de Ananías llegando y orando por él para que sane, a través de después los discípulos y su amor. Pero una pregunta que tengo siempre es, esos hombres que iban con él, que escucharon la voz, dice que después ellos como él no veía nada, lo llevaron de la mano y lo trajeron a Damasco, y siempre me queda con la duda, ¿se quedaron con él esos 3 días? Vieron cómo Ananías llegó y sanó, lo abandonaron, llegaron y creyeron después ellos o no, y no sé, quién sabe, ¿no? Pero yo creo que son todos. Sí. Las opciones son todas esas, de verdad que sí. Posiblemente algunos creyeron, ¿verdad? Pero otros lo rechazaron. Sabemos claramente, tanto a través del libro de los Hechos, como también en las cartas de Pablo, sobre todo Segunda de Corintios, donde Pablo habla de la persecución contra él. Sabemos que los judíos, y cuando digo los judíos quiero referirme más al liderazgo que el Nuevo Testamento llama los judaizantes, ¿verdad? Fueron enemigos de Pablo durante toda su vida y su ministerio. Entonces puede ser, y tiene un cierto sentido, que algunos de los que tuvieron con Pablo en el camino, porque no nos olvidemos que esos que estaban con Pablo en el camino a Damasco estaban ayudando a Pablo en hacer su misión, ¿verdad? De buscar creyentes, de buscar a cristianos y apresarlo y llevarlo a Jerusalén. Entonces me imagino algunos posiblemente sí tuvieron la revelación y aceptaron o creyeron en Cristo, pero otros dijeron no hay posibilidad de nada de eso, y regresaron a reportar a Pablo, ¿verdad? Porque, como acabamos de decir, los enemigos durante toda su vida y ministerio más grandes fueron los judaizantes, ¿verdad? Lo vemos en Hechos 15 pasajes, donde aún hicieron votos, algunos de ellos, ¿verdad? No ayunaron, que ayunaron y estaban dispuestos a no comer nada hasta no matar a Pablo. Entonces puede ser algunos de esos, ¿verdad?, que tuvieron con Pablo. Otra vez no sabemos el número, cuántos estaban, pero es muy posible, es muy posible. Sí, qué triste sería, ¿no? Que ellos
pudieran ver la transformación de este hombre, escuchar la voz, si se quedaron esos 3 días, ver cómo sanó y aún así no creer, Sí, ¿no? Y endurecer su corazón. Pero quién sabe. Lo que también me gusta es que después de esto, no dice cuánto tiempo pasó, pero en cuanto recibe la vista, él es bautizado inmediatamente, dice ahí, él va y empieza a predicar el evangelio. Él va a la sinagoga y empieza a compartir, igual que la mujer en el primer episodio que vimos, que samaritana, igual que varios. Él quiere ahora compartir estas buenas nuevas que ha exactamente. conocido. No porque él no conocía las escrituras, sino que él ahora ve que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento y de que él es el Correcto. Mesías. Y y me encanta esa pasión porque también demuestra fruto. Demuestra que no Sí, solamente fue sí, acepto esta como realidad y bueno, y no pasa nada. Él cambió su vida, fue un giro de 180 grados literalmente de estar completamente opuesto a esta verdad, a ser ahora compartiendo esta verdad a los de la sinagoga que él sabía que lo iban a rechazar. Y exactamente. y empieza a probar, a debatir con ellos y eso, no sé, me encanta esa pasión luego que yo he visto cristianos que a veces se tarda, es un proceso en llegar a mostrar el fruto, sí, y está bien, hay cada quien está en un diferente proceso y es igual de increíble eso, pero también es padre cuando se ve tan rápido como Jesús puede cambiar a alguien, ¿no? Como dices tú. Sí. Lo fascinante de todo esto también es no solamente el cambio, como inmediatamente lo toma la acción, ¿verdad? Ujú. Al entender quién era el Jesús de las Escrituras, el cumplimiento, como mencionaste antes. Entonces, inmediatamente, ¿a dónde va? A las sinagogas, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? No es que Pablo eh, se lo pensó, sí, sino que fue tanto que le impactó el encuentro que tuvo con Jesucristo, que inmediatamente tuvo que ir a las sinagogas. Y yo me imagino, claro, aquí es santa imaginación según San Nicolás, ¿verdad? Pero yo me imagino sentándome yo, o tú y yo, estado sentado en esa sinagoga, de repente vemos a Pablo, lo primero que queremos hacer es buscar dónde está la puerta para irnos, ¿verdad? Para salir de ahí, porque Pablo viene Sí. a por nosotros, como se dice por ahí. Posiblemente, pero al mismo tiempo ver que ha cambiado y ha sido transformado y ahora está predicando a Jesús como el Mesías. Tenía que ser algo que confundió a la gente y aparte la escritura nos dice eso, ¿verdad? Porque muchos se preguntaban, ¿este no era el mismo Pablo que perseguía? En otras palabras, el perseguidor ahora se convierte en el perseguido por la causa de Cristo, Sí, ¿verdad? no, Pero es es loco. tremendo. Y Sí, sí, ahí sí. algo que quiero enfatizar también es de que este evangelio, estas buenas nuevas que estaba compartiendo Saulo o Pablo, eran las mismas que estaban compartiendo los apóstoles, porque aún Sí. después Pablo mismo en Gálatas 1 versículo Ujú. 8 dice, si aún un ángel llegara en una visión y se revelara ante ti, pero predica un evangelio diferente, que sea maldito, esto no es de verdad, esto no es de Sí. Dios. Y y eso yo creo que hay que mantenerlo en mente. La razón por la cual escuchamos a Pablo y tomamos sus cartas en el Nuevo Testamento como también la palabra de Dios es de que él no dijo nada que contradijera lo que Jesús enseñó, ni los que los apóstoles enseñaron, ni el Antiguo Testamento. Es un cumplimiento de todo y todo Sí. va de la mano. De hecho, Pablo después dice, yo le mostré mi evangelio a los apóstoles y ellos no añadieron nada. Ellos dijeron, no, Sí. es lo mismo que andamos diciendo nosotros, vas bien. Y es importante esa diferencia porque si no, no podemos ver de que los mormones, después con Joseph Smith, que él, según Jesús se le apareció y dijo que toda la escritura estaba equivocada, él sí está contradiciendo todo lo que los apóstoles enseñaron, Sí. Pablo, Jesús, el Antiguo Testamento, y dice, no, yo tengo la revelación, ¿no? Sí. O los musulmanes como Muhammad. Pablo es diferente y sí lo tomamos como parte um, de las escrituras porque no está Exactamente. contradiciendo nada, ¿no? Eso yo creo que también es importante Correcto. recordar. Y otra vez, una cosa que me fascina de este capítulo también es el llamado de Pablo, Mm, ¿verdad? Porque, claro, todos tenemos un llamado, está claro, ¿verdad? Dios nos llama a diferentes funciones, diferentes obras para servirle a Él, pero es ujú, claro aquí, ¿verdad? Lucas nos escribe de una manera clarísima
cuál era el llamado de Pablo y por qué Jesucristo hizo lo que hizo. Si quieres, miremos un poquito cuáles versículos son. 15 y 6. Sí, sí, 15 y 16, sí. Ok. Dice, es cuando Jesús se le apareció a Ananías y le dice, hablándole a él, refiriéndose a Pablo, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ahí está el Wow. propósito, ¿no? De Saulo. Sí. Y me gusta que él es Instrumento específico. escogido es para Ujú. llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Y lo vemos, ¿verdad? Porque Pablo en varias cartas, en Romanos, creo, Gálatas y 2 o 3 más, en la introducción, él dice, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, y también dice apóstolo enviado a los gentiles, a las naciones. Y también vemos, ¿verdad?, como a Reyes se le tuvo ante el rey Agripa. Y no sabemos con certeza si estuvo ante César, aunque fue a Roma y era uno de Posible. los propósitos, posiblemente. Entonces, como Jesucristo desde el comienzo ahí le deja saber, ¿verdad?, a Ananías, cuál era el propósito. Y claro, sabemos a los hijos de Israel que inmediatamente nada más terminando o recibiendo su vista va a las sinagogas. Y sabemos a través de varios de los viajes de Pablo que el primer lugar que iba muchas veces era a las sinagogas. Entonces eso, todo ese propósito, ese plan se había cumplido en el ministerio y la vida. Pero sobre todo lo que me llama la atención es el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer o sufrir por mi nombre. Y claro, está clarísimo que sufrió mucho, mucho por el nombre de Jesús. Pero Pablo otra vez es el que escribe, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mm. Entonces, y también dice que todo lo tiene por basura. Entonces, aunque sufrió mucho, sí, y los que quieran saber un poquito más pueden mirar a Segunda de Corintios, la carta de Pablo a Mm. los Corintios, la segunda carta. Entonces, donde él dice todas las cosas que sufrió, los Sí. latigazos, hambres, etcétera, pero estaba más que dispuesto, ¿verdad? Más que dispuesto. Y es fascinante cuando miramos y entendemos el llamado. Y Dios sabía, ¿verdad? Dios sabía Mm. exactamente quién era Pablo y lo que Pablo podía hacer para adelantar el reino de Dios y la causa de Cristo. Sí, inmediatamente, de hecho, él encuentra esa persecución, él empieza a predicar y en ese mismo capítulo después dice que lo empezaron a perseguir y lo querían matar y de Ujú. hecho me encanta porque dice que están en las puertas y lo querían atrapar y los discípulos para rescatarlo encuentran un hoyo en la pared y lo bajan con una canasta y él puede escapar, ¿no?, de la ciudad y se va a Jerusalén. Y para mí esa imagen, no sé por qué, siempre me ha impactado cuando lo leía, porque esos discípulos están aquí rescatando y salvando la vida a alguien que venía a matarlos, a alguien que venía a perseguirlos, a llevarlos cautivos ante el sumo sacerdote y estaba en contra de lo que ellos creían y de ellos como personas. Y ahora hay que salvarle la vida a este tipo, ¿no? No, esa es una imagen tan fuerte del amor que es el Evangelio, de lo que Jesús predicaba, de que hay que amar a nuestros enemigos, de que venimos a servir y todo, y ellos aquí también son un testimonio de Jesús, ¿no? Jesús se revela ante Saulo con una visión, pero también a través de los creyentes, a través de su familia, por así decirlo, él revela su amor que transforma y el poder del Evangelio. Y me imagino nada más cómo se ha de sentir Saulo siendo bajado por esa canasta diciendo, wow, estos tipos eran los que yo venía aquí Exactamente. a, a matar o a llevarlos presos y ahora ellos me están salvando la vida. Sí. Y después, bueno, cuando llega a Jerusalén, varios de los discípulos le tenían miedo, ¿no? Obviamente diciendo, nos viene, este es un espía, nada más está fingiendo. Pero Sí. gracias a Bernabé y otros que lo aceptan y lo abrazan como comunidad. Y es tan poderoso, yo creo que no hay que negar la importancia de eso como creyentes, de que nuestro amor y cómo aceptamos a las personas
es también testimonio de Jesús, porque así Él fue con nosotros cuando estábamos lejos y rebeldes, y hay que hacerlo eso con cualquiera que venga, por más ¿Sí? lejos que parezca. Pecador Sí, que han sido, ¿verdad? sí. No, muy buena observación, Elliot, de verdad. Y es una enseñanza para todos, para la comunidad y también nosotros como individuos, ¿verdad? Entender que Dios puede transformar vidas. ¿Quién hubiese dicho alguien como Saulo, ¿verdad? Cómo fue transformado, ¿verdad? Y lo mismo, yo lo digo por mí mismo y cualquiera de nosotros que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y le hemos invitado a tomar nuestra vida y nos hemos rendido a Él y obedecer y seguirle. La importancia de entender que todo es por gracia, pero necesitamos responder. Y Dios continúa transformando. Porque el deseo de Dios, y la Biblia es clara, ¿verdad? Cuando dice es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Dios quiere cambiarte a ti, quiere cambiarme a mí, a cada persona que nos está viendo, nos están escuchando, a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Jesucristo. Y como dice la Escritura otra vez en ese pasaje, a la perfección. En otras palabras, la madurez, ¿verdad? Que somos una obra bajo progresivamente que Dios está obrando en nosotros y no ha terminado. Sí. Exactamente, santificando. Bien dicho, Doc. Sí, Bien. pues así Y- es, así es. Y añadiendo nada más para terminar, y esa transformación me encanta de que no necesariamente cambia los dones o la personalidad de alguien, porque este mismo Saulo que viajaba, que predicaba, que le gustaba debatir y todo, y era bien apasionado y con celo, sigue siendo el mismo celo, sigue viajando, sigue usando sus dones y su conocimiento de la escritura y su cultura y todo, nada más ahora, como dices tú, para Dios, y ese es el proceso de santificación, ¿no? Y Así cómo Dios mismito puede es. transformar todos, que seamos quien nos llamó a ser. Sí. Pero bueno, como siempre. Hay esperanza, hay Sí. esperanza para todos. Amén. Y bueno, como siempre, creo que hay mucho más que pudimos saber, ver en este capítulo. Quiero animar a todos que vayan y lean el capítulo. Hay 9 de Hechos. Hay tanto ahí, igual que toda la escritura. Espero de que esos podcasts también puedan animarlos a ustedes a profundizar un poco más y leer más y estudiar y todo. Y bueno, así termina esta serie de encuentros con Jesús que hemos visto. Hay tantos otros encuentros que pudimos haber enfocado y tomado nuestro tiempo, y a lo mejor después volvemos a hacer otra serie de encuentros para volver a otros, pero bueno, me gustan esos 20 que nos enfocamos. Y muchas gracias, Doc, por las enseñanzas y las notas y las pláticas. Han sido bendición. Igualmente, Elliot, gracias. Sí, y bueno, nos vemos el próximo episodio y vamos a empezar una nueva serie que también estoy bien emocionado. Nos vemos. Gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que quiera saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.